Hola chicas, veréis, hoy vamos a hacer un patrón básico de pantalón. Tenemos aquí el delantero y el trasero y os voy a explicar paso por paso cómo se hace. Tenemos aquí la figura de una mujer, o sea su silueta, y os voy a decir las medidas básicas que vamos a necesitar para empezar a hacer el patrón. Vamos a necesitar cintura, contorno de cintura, que va rodeando totalmente la cintura, ¿vale? Y la medida será el contorno de cintura. Lo mismo con la cadera, rodeamos la cadera hasta la mitad del pompi y donde empieza la ingle. Será el contorno de cadera. Desde la cintura hacia donde empieza la ingle será el talle de cadera. Y desde la cintura hasta el suelo será el largo del pantalón, el largo total. Si marcamos desde la cintura hasta el suelo el largo de pantalón, a la mitad nos sale la rodilla, ¿vale? Y comenzamos. Es patrón básico de pantalón de señora. Las medidas: contorno de cintura, que las dividiremos entre 4, porque nosotros solamente vamos a trabajar la cuarta parte de un patrón, o sea, la mitad de un delantero y la mitad de un trasero. Como veis aquí, es la mitad de un delantero y la mitad de un trasero, y se hace el patrón completo. Entonces tenemos el contorno de cintura, la cuarta parte, contorno de cadera, la cuarta parte, talle de cadera, que hemos dicho que es la distancia que hay desde cintura hasta donde empieza la ingle, que es la cadera. El tiro se saca de la cuarta parte del contorno de cadera y el largo total. Comenzamos. Aquí he trazado ya las alturas. Esta sería la altura del talle de cadera. Esta sería desde aquí hasta aquí, es la misma distancia que hay de aquí a aquí. Sería la altura de tiro. Esta sería la rodilla. Y este sería el largo total. ¿Por qué tenemos un rectángulo? Porque el rectángulo, nosotros vamos a trabajar dentro del rectángulo. El rectángulo es la cuarta parte de la cadera por el largo total, o sea, la cuarta parte del contorno de cadera, que sería la distancia que hay de aquí a aquí, por el largo total. Aquí empezamos con el delantero y aquí tenemos marcado lo que desde aquí a aquí es la distancia del talle de cadera, de aquí a aquí la distancia del tiro y de aquí a aquí la rodilla. Y el rectángulo total es el largo total. Comenzamos con el delantero. Este sería nuestro delantero. Comenzamos primero por la parte de la cintura. La parte de la cintura, aquí vamos a hacer el tiro. Entonces vamos a quitarle 1 centímetro, menos 1 centímetro, y a la misma vez le vamos a bajar 2 centímetros, menos 2 centímetros. Y ahora de aquí a aquí tenemos que marcar la cuarta parte de la cadera más 2 centímetros, o sea, la cuarta parte de la cadera sería ahí más 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque haremos una pincita, ya lo iré diciendo paso a paso. Y vamos paso por paso. Con la regla curva marcamos desde el menos 2 hasta la cintura primera y desde el menos 2 hasta los 2 centímetros, ¿vale? Para que veáis una cosa con la otra. A la misma vez, con un poquito de curva, unimos la cintura con la cadera. Aquí también en la cadera vamos a quitarle 1 centímetro.
Y aquí, este es el tiro. El tiro delantero sería el resultado de la distancia caída aquí a aquí, dividido entre 6. Y el resultado sería aquí. Más o menos vamos a poner ahí. Con la regla francesa que tenéis curva, entonces uniríais este punto y con este punto. En este caso, como lo estamos trazando en un folio, pues vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Así. Y vamos a utilizar un poquito la parte más curva para que nos quede un poquito más de curvita. ¿Vale? Ya tenemos marcado el tiro delantero. Tenemos una sexta parte de la distancia que hay, que sería la cuarta parte de la cadera. Esto sería una sexta parte. Con la regla recta vamos a unir el tiro con la rodilla. Aquí siempre le vamos a quitar 2 centímetros. Menos 2 centímetros, menos 2 centímetros. Para que se nos quede el patrón un poquito más recogido. Entonces desde la rodilla al bajo trazamos una línea uniendo los puntos. Y desde aquí, desde la cadera, hasta el menos 2. Ya tenemos el patrón del delantero. Aquí dijimos que le aumentábamos 2 centímetros porque íbamos a hacer una pinza. La pinza sería a la mitad de la distancia desde aquí hasta aquí. Más o menos, si esto nos mide 2 centímetros, pues sería a 1. La pinza sería de unos 10 centímetros y aquí sería 1 y 1. ¿Vale? Ya tenemos la pinza marcada. Todo lo que le quitemos al patrón se lo tenemos que dar después. ¿Vale? Y seguimos con el patrón del trasero. Este sería trasero. Hacemos la misma operación. Vamos a quitarle 1 centímetro a la cadera. Vamos a quitarle 1 centímetro a la cintura, pero a la misma vez le vamos a subir 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque la parte del pompi necesitamos un poquito más largura, ¿vale? Para que nos haga la forma del pompi. Y ahora desde aquí hasta aquí sería la cuarta parte de la cintura. Más o menos si se queda aquí, más 2 centímetros de la pinza. Con una línea un poquito curva. Lo marcamos. Y ya tenemos la parte de la cintura. Y seguimos aquí igualmente, le unimos los puntos de la cadera con el más 3. O sea que aquí sería más 3 centímetros y aquí menos 1 centímetro y aquí menos 1 centímetro. Ahora necesitamos sacar el tiro de la parte trasera. El tiro de la parte trasera sería 1 por dividido entre 4. El resultado sería más o menos ahí. Sería
más o menos 2 centímetros más que el delantero. Entonces intentamos unir con la parte más curva desde la cadera hasta el tiro. Como veréis, sale un poquito más tiro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como he dicho antes, necesitamos más tela en la parte de atrás. Todo esto sale de vuestras medidas. En este caso, ahora mismo lo estoy haciendo aquí en un folio para que vosotros lo entendáis. Pero todo parte de vuestras medidas. Contorno de cintura a la cuarta parte, lo que tengáis. Contorno de cadera a la cuarta parte, lo que tengáis. Tallo de cadera, lo que tengáis. El tiro en la cuarta parte de la cadera, lo que tengáis. Y el largo total igualmente. Y unimos las partes, o sea que esos 2 centímetros que tenemos de diferencia del delantero al trasero, lo tenemos que marcar aquí. Y unimos los puntos. Aquí dijimos que le íbamos a quitar menos 2 centímetros. Pero aquí no le vamos a quitar nada, porque esos 2 centímetros los necesitamos. Veréis. Aquí nos unimos la cintura con la cadera. Y desde la cadera hasta el menos 2. ¿Por qué aquí no le quito por centímetros y aquí sí? Porque la pierna de la trasera necesito que sea mayor 2 centímetros que el delantero. Siempre tiene que ser el trasero, la parte de la pierna, mayor que el delantero. Tiene que tener 2 centímetros más, porque va haciendo la boca. Entonces la parte de adelante tiene que ser siempre más estrechita que la de atrás. Y aquí nos falta la pinza. Entonces la pinza la vamos a sacar a la mitad. Si tenemos, vamos a sacarla a la mitad. Le bajamos los 10 centímetros. Y uno. Y uno. Y ya tenemos el patrón delantero y el patrón trasero del pantalón. Esto es un básico. Esto es un pantalón básico. Ahora veréis. Ahora en el próximo vídeo os voy a enseñar cómo se hace un legging o cómo se hace un pantalón recto con tipo pantalón campana con elástico arriba.